Saludos míseros mortales. Antes de comenzar este video especial quisiera que me acompañaran en una pequeña oración. Dios, dame sabiduría para entenderlos. Dame amor para perdonarlos. Paciencia por sus actos. Porque si te pido fuerza, le meto una hostia que lo reviento. Entremos un poco en contexto. El video de hoy se trata de un experimento muy peculiar que se me ocurrió para probar una cosita. Digamos que esta es la visión terraplanista de cómo sería la Tierra con su domo. Y esta recta central sería básicamente la altura del domo, el punto más alto, que sería entre el polo norte y el punto más alto del domo, o más bien Polaris, que es donde dicen ellos que estaría el centro. Dicha hipotética altura, según unas cosas que estuve investigando, son unos 10.000 kilómetros de altura. Y asumiendo que este tal domo sea una especie de semiesfera con una base circular, esos 10.000 kilómetros son básicamente el radio de la semiesfera, y al ser el mismo radio incluido a la base, entonces la esfera de la base tendría unos 20.000 kilómetros de diámetro. Eso significa que de extremo a extremo de la Tierra, en dos puntos completamente opuestos, habría unos 20.000 kilómetros. Se los explico mejor a los que no entendieron. Este sería básicamente el mapa de Gleason. Entonces, del polo norte a un extremo del polo sur, desde el supuesto muro de hielo, habría 10.000 kilómetros. Y de ese extremo al otro extremo opuesto habría unos 20.000 kilómetros. O sea, el radio y el diámetro de la supuesta Tierra Pixar. Estos datos son aproximadamente confirmados por fuentes muy fiables como el payaso de Arlequín, el burro de Landucci, el fumata de Empírico y el estafador de Carles Tora. Lo cual significa que finalmente tendríamos las medidas de la supuesta Tierra plana, gracias a las matemáticas que al parecer a los terraplanistas no se les da muy bien. El área de la Tierra plana sería de 314 millones de kilómetros y la longitud del supuesto muro de hielo sería de 62.800 kilómetros. Vamos, que solo hay que saber matemáticas para ser mejor que los terraplanistas. Y ni siquiera estamos hablando de matemáticas avanzadas, son ejercicios que se aprenden en primaria. Pero alto, primero confirmaremos un pequeño dato que es la base del experimento, el cual básicamente refutaría la tontería del Sol estacionario con los propios datos. Luna llena sea exactamente del mismo tamaño que el Sol. A lo mejor es que están a la misma altura y a lo mejor es que miden exactamente lo mismo. Aproximadamente 7.500 kilómetros de altura. Te vamos a asumir los datos que propone el mismo padre del maldito terraplanismo, el demente de Samuel Robotham. La Tierra no es un globo, como se llama su puñetero libro. Aquí tienen las medidas, las cuales ubican según un cálculo que no sé cómo él hizo porque se ha replicado y da operaciones diferentes, pero bueno, él dice que ubica el Sol alrededor de 4.000 millas, y dado que una milla son aproximadamente 1.6 kilómetros, eso ubicaría el Sol a una altura aproximada de 6.437 kilómetros de altura. Así que entre lo que dice Pobes y lo que han dicho algunos terraplanistas, que estaría más o menos a la mitad del domo o unos 5.000 kilómetros de altura, vamos a dejarlo en 6.000 para acomodar los datos. Y esta es la idea del experimento, va a una base del método científico. Se hace la observación, se plantea una hipótesis, se trata de reproducir, y si no funciona, entonces es porque es incorrecto, como en este caso estamos seguros. Más o menos así se vería la idea. Según la hipótesis terraplanista, el Sol se encuentra a una X altura. Según las características de la luz se mueve en línea recta y el Sol nunca lo plantearon como que es completamente plano. Algunos reconocen que es esférico, como han mostrado en algunos de esos modelitos de animación. Por lo tanto, la luz se dispersa en todas direcciones, lo que significa que el Sol sería el equivalente a un bombillo o a una luminaria que se encuentra a una altura. Ahora, viene la pregunta.
Si yo reprodujera ese modelo a escala, si yo redujera las medidas, tanto la altura del Sol como la distancia, la altura del observador, según los terraplanistas, yo no podría ver el Sol desde el otro lado del mundo. Explico. Supongamos que yo recreo el modelo de la Tierra plana que me plantean ellos a una escala de 1 a 1 millón. Reduzco las medidas que ellos proponen 1 millón de veces y trato de demostrar que desde un extremo de la Tierra al otro extremo de la Tierra se seguiría viendo el Sol. La hipótesis que estoy planteando es esa. Así que hice lo siguiente. Asumiendo que el Sol se encontraría a unos 6.000 kilómetros de altura, lo cual llevado a metros serían unos 6 millones de metros, y con una escala de 1 a 1 millón se convertirían en 6 metros de altura. La distancia de extremo a extremo de la Tierra serían unos 20.000 kilómetros como diámetro de la semiesfera, y llevado a escala 20.000 kilómetros se convierten en 20 millones de metros, por lo tanto son 20 metros. Y tomemos el ejemplo de un avión que llega a los 10.000, 12.000 metros, 10 kilómetros de altura. Si se lleva a metros serían 0.01 metros o 1 centímetro de altura. Mi hipótesis es la siguiente. Si la Tierra es plana, independientemente de la distancia que se encuentre el Sol, estando a unos 20.000 kilómetros de distancia, 6.000 metros de altura, que sería el equivalente a ver la Tierra desde un extremo del muro, del supuesto muro de hielo, hasta el otro extremo del supuesto muro de hielo, estando el Sol a su altura máxima. Yo debería verla desde cualquier lugar del mundo y sería imposible que existiera noche. Así que hacemos este pequeño experimento a escala. Tomaré una cámara, la pondré a 1 centímetro del suelo y trataré de enfocar una lámpara a 6 metros de altura a 20 metros de mí. Si todavía puedo ver la lámpara, eso significa que es imposible que el Sol se oculte en la Tierra plana. Si no puedo ver la lámpara, entonces felicidades, lo han logrado. Así que pónganse su mejor traje y disfrutemos del espectáculo. Bien, esta es la situación. Justo encima está la supuesta lámpara. Nos encontramos exactamente a 1 centímetro del suelo, que sería el equivalente a la altura de un avión, según la escala que tenemos de 1 a 1 millón. Así se vería el Sol al mediodía. Nótese que el resto del paisaje se ve en completa oscuridad. Eso basado en la misma imagen que tienen los terraplanistas de cómo sería el Sol, que solamente se entraría la luz en un punto. El resto técnicamente se vería oscuro. Y como el Sol supuestamente está en el interior del domo, entonces la atmósfera no influiría en el color azul. Pero eso es una cosita que no quisiera ponerme a debatir en este momento. Ahora nos encontramos a 20 metros de distancia, el equivalente a los 20.000 kilómetros. O sea, este ejemplo hipotético es como si una persona estuviese en un avión en un extremo del muro de hielo y el Sol estuviese a su altura máxima exactamente en el otro extremo del muro de hielo. Y adivinen qué, se sigue viendo la lámpara independientemente de la distancia. Así que sí, el Sol se vería desde el otro lado del mundo sin importar la hora. Y aquí les dejo un pequeño plus. Esto fue una reproducción exacta del mismo fenómeno, pero en estos momentos me encuentro a unos 50 metros de distancia de la lámpara. Y la cámara estaría exactamente a menos 4 centímetros. O sea, es el equivalente a que bajes el nivel del suelo 40 kilómetros por debajo del nivel que tenemos y vieras el Sol desde una distancia de 50.000 kilómetros, más grande que la supuesta Tierra que plantean los terraplanistas con el mapa de Gleason y esas medidas absurdas. Aún así, adivinen qué, se sigue viendo el Sol independientemente de la distancia. Mapa Gleason refutado por los mismos cálculos, datos que ofrecen los terraplanistas. Matemáticas versus terraplanismo.
Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Si algún terraplanista voluntario quiere refutarme, aquí están todas mis operaciones matemáticas, los datos que he utilizado, las fuentes de los datos que he utilizado, el planteamiento de mi hipótesis, el experimento ejecutado a escala. Quisiera que me dieran los mismos ejemplos y me demostraran que estoy equivocado. Pero ojo, no es que cojan este video, lo reproduzcan de nuevo en sus canales y digan, pues nada, él estaba equivocado. No, quiero que me repliquen un modelo a escala y me demuestren que el Sol se deja de ver solamente por la distancia, porque adivinen qué, no ocurre. Y un detalle, si quieren refutarme también, porque se debería ver la atmósfera independientemente de que es este domo hipotético que se encuentra por encima del Sol, entonces me tendrían que explicar cómo la luz del Sol se enfoca solamente hacia abajo y cómo se refleja en el domo que está arriba. También tendrían que decirme la cantidad de lúmenes que tendría el Sol para poder iluminar a 5.000 kilómetros sobre él y 5.000 kilómetros debajo de él, estando enfocado solamente hacia abajo, lo cual indiscutiblemente sería más poderoso que esta pequeña lámpara en proporción a su tamaño. Así que si me van a decir que es porque la luz se debilita, entonces tendrían que decirme cuánta fuerza lumínica tiene el Sol según ustedes para poder justificar el hecho de que esta lámpara se vea a esa distancia y que el Sol, que puede iluminar hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, no se vea. Y por favor, no me doblen la luz. Hasta aquí este video. Si te gustó, comparte, dale a like. Si te gusta ese tipo de contenido, pónganlos en los comentarios. Y si tienes algún contenido específico que te gustaría que comentara, ponlo en los comentarios. Yo me despido. Buen tiempo a todos y que el Dios que hayan elegido para sus vidas los proteja.